Estás en la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Bienvenidas y bienvenidos a Podcast Fest LATAM 2020, Arriba el Audio. En esta sesión vamos a conversar sobre creatividad en audio con 4 destacados publicistas que se han vinculado con el mundo del sonido desde distintos puntos de vista. Nuestros invitados en este panel son Ingrid Lira, directora creativa general de Puerto, coleccionista de premios en festivales de publicidad y conocida mundialmente como La Seca para la Radio. Bienvenida, Ingrid. Hola, ¿cómo estáis? Bien, pues aquí estamos. Estamos también con Francisca Martínez, directora creativa en Raya y podcastera, creadora de Casi Soas, el podcast de la adultez joven. Cáchate. Bienvenida, Francisca. Así tal cual. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida. Nicolás López, socio fundador y director general creativo de Loca Santiago, creador de varias campañas muy reconocidas, premiadas y muy pegajosas. Bienvenido, Nico. Muchas gracias por la invitación, Negrito. Y Javier Sanfeliu, un hombre de medios, un creativo que ha dirigido grandes marcas vinculadas a los medios de comunicación, ha metido la cuchara en muchos proyectos muy maravillosos y recordables, como por ejemplo Emisor Podcasting, entre otros, y está aquí para complementar la conversación desde el punto de vista de la vereda del frente, diría yo. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación. Me siento como en mi casa. Y lo estás. Oye, ya pues, venimos aquí a conversar sobre audio en general, sobre creatividad en audio, ¿no? Y me gustaría partir con una reflexión, porque pasa que para muchos publicistas en general, y gente que se desarrolla en el mundo de la creatividad, el audio es como un gusto adquirido, ¿no? Como un amor a segunda vista, dicen en muchos casos. Seguramente varios de los nuevos creativos que están entrando en la agencia, ¿cierto? Todos los años, no parten en esto considerando que el audio sea así como el gran aliado, pero seguramente con el paso del tiempo, con la experiencia que entrega el trabajo, con los años de oficio, todos se dan cuenta que al final el audio entrega posibilidades creativas que siempre han estado ahí, pero que de alguna manera hay que trabajar para descubrir, ¿no? Me gustaría partir contigo, Ingrid, porque tú eres una especialista en el tema, ¿no? Y me gustaría saber cómo es que nació tu amor con las frases de radio y en qué momento tú dijiste, ¿sabéis que yo podría ser buena para esto? O aquí hay algo que a lo mejor no es el soporte que tiene más glamour, pero a lo mejor a mí es el que más me acomoda y yo creo que puedo construir una carrera o algo así a propósito de esto. Porque cuando me di cuenta que yo no dependía de nadie para hacer mi creatividad en radio, que no tenía que tener un director de arte que decirle, oye, es que mira, se me ocurrió una idea, no sé si te gusta, pero si te gusta un poco la podría graficar, pero si no te gusta, no. O un director que dirija, o nada. La radio era como quien les habla frente a una hoja en blanco, con una pluma, y ponerse a escribir, ¿cachai? Y eran ideas y es guión puro y en el fondo era porque me daba lata como andar pidiendo y yo sentía que eran como pedir favores. Casi como, oye, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Sin embargo, no siempre ayuda. ¿Ve que es injusta la vida? Oye, bueno, ¿a todos les ha pasado algo similar o no? ¿Es verdad que la radio da cierta independencia o que te permite trabajar solo, desarrollar alguna idea, en el fondo donde no necesitáis que otras personas te estén apañando en general con otras cosas? Yo creo que la SOA Ingrid debe decir la verdad y que a ella le gusta la radio porque cuando ella partió trabajando en publicidad solamente había radio, no existía la televisión. Así que yo creo que debería decir la verdad. Porque estamos... Sinceremos. No existía el mercurio todavía, parece. No, sí, era de Valparaíso. Hizo la campaña para que la gente se comprara teles para el Mundial del 62. La tele voló loco. La tele voló. Sí. Oye, Francisca Martínez, yo no te voy a respetar si tú no me estás respetando. Es que es parte de la dinámica que tenemos nosotros, hay que entenderlo. Ponte seria como Nicolás López, por favor. Perdón, Nicolás López, necesitamos una respuesta seria. La radio cuesta mucho, cuesta hacer buena creatividad en radio, siento yo. Creo que de todo es más difícil, porque tu televisión siempre tenía una imagen que te apoya, aparte de la música, aparte de los personajes, todo lo que uno puede crear cuando es visual el tema. Pero cuando es solo radio, siento que es un desafío el triple, ¿cachai? Siempre me ha costado mucho. Creo que hay que esforzarse el doble para la radio.
Va a ser bueno, como la cita Ingrid. ¿Pero a ti te cuesta todo en general? ¿O solo la Sí, radio? sí, no, la verdad es que, claro, en mi caso me cuesta todo. Pero la radio, imagínate, si todo me cuesta, la radio el triple. Yo escucho súper mal al Nico, no sé, a alguien más le gusta. Oye, No, sí, yo creo como que que- me pegué, parece, ¿no? Pero es que Sí, si yo- acaba de... Le me cuesta, salió- me dijo que salió- le cuesta. Yo leí un sin conexión. Espero que sea pasajero, no haya tenido en todo el día. Oye, no, pero en verdad yo creo que es súper difícil la radio. Porque ya, respuesta seria, la radio es... ¿Me pegué de nuevo? ¿Qué se ríe? ¿Se pegó o me pegué yo? Es como, Es que- resumiendo mi desconexión, lo que dije, y de nuevo no se escucha. Es como una maldición. Ahí está la maldición, Javier. Ahí está la Bueno. maldición. Ahí Yo, está. yo he sufrido con esto, esta pandemia, lo que más he sufrido es con este tema de la conexión. Lloro. Amar en una esquina lloro. Sí, lindo. Es verdad, yo lo he visto. Te queremos, Nicolás. Te queremos, Nicolás. Gracias, Javier, por el apoyo. De nada. ¿Quieres hablar de eso, Nico? Bueno, Puede ser un gran podcast, de hecho. bueno, me siento solo. Me quedé con muchas ganas de escuchar la respuesta seria de Nicolás. Repite. No, la respuesta seria voy a repetirla por tercera vez, ojalá que sea la vencida. No, que yo creo que es demasiado difícil el tema de ojalá que creatividad sea- en radio. Ponte seria, porque justo se me escucha. No, yo te iba a decir, ojalá que fuera serio, pero no es serio, pues, No Nicolás. es serio, pero es difícil el tema de la radio. Siempre ha costado, o sea, hacer buena radio, no es hacer radio, todos podemos sacar una frase de radio, una creatividad, pero hacer una buena radio, una radio que tú decís, oye, cacha, estos gallos hicieron algo distinto, es muy difícil, muy complejo, no es fácil, no es tan cotidiano creo como otros medios que veo más creatividad. En la radio se ve poca creatividad, buena, de calidad. ¿Sabéis que tiene fama, cierto? En el mundo de los publicistas lo he escuchado varias veces, que dicen que hacer radio es difícil. Pero lo que bueno es que cuando funciona es como imbatible. Po. Es como cuando el humor en radio funciona, resulta increíble. Los jingles, cuando se te quedan pegados, no se te olvidan nunca más. Y así hay montones de otros ejemplos de recursos. Pero en general están todos de acuerdo en que probablemente sea uno de los formatos más difíciles de ser exitoso en términos creativos. No. Ay. Un Tirando disidente. una piedra contra el Sí, computador. sí. No, yo creo que, pero sí, tiene un grado de complejidad que tiene que ver con la simpleza y tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con cómo tú diriges aquello que estás poniendo arriba. Grandes campañas de hace, no sé, 15 años de escudo y cosas así, que son las que alcanzo a recordar, tenían una forma de invadir el lenguaje de la gente que era muy fácil. Y eso no lo logras tanto con la televisión o con la prensa. Porque en el fondo, bueno, el éxito del Rumpis básicamente que intervino el lenguaje de Chile. Y hubo campañas en esa época en las cuales se te iban quedando pegadas algunas frases que la radio repetía con mucha frecuencia, no así la televisión. Entonces, ese lenguaje se incorporaba en chilenismos. Y yo creo que eso es uno de los grandes valores de la radio, que en el fondo, o del audio. Yo creo que tenemos que empezar a hablar del sonido, del audio, de la palabra. Entonces, era cuando descubres, y no es que uno tenga la piedra filosofal de esta cuestión, pero cuando descubres que la clave está en eso, en incorporar un cierto sonido. En la época de la colonia estaba Betún Virginia con... Eso era Betún Virginia. Eso lo hice yo. No, mentira. Es para cuidar a la Fran. Pero ese tipo de ganchos, por ejemplo, el logo sonoro... El audiólogo se llevaba mucho antes. Mucho antes. Entonces, Mucho. Entendiendo un poco esa biología de la radio, se vuelve mucho más fácil. Porque tiene que ver con frecuencias, tiene que ver con tono. Ya, pero hay que tener un talento, un don, po. Yo no lo tengo. O sea... ¿Y qué hacía acá todo esto, Nico? ¡Me invitaron! Hace poco... No, yo digo que claro, o sea, yo levanto a la gente que es creativa en radio porque siento que en verdad es un tema difícil. Hace poco, solo para cerrar mi participación y poder ir a dormir una siesta. A tomar 11.
nos tocó ir a un viaje a Europa, a ver como un Radio Days en Suiza. Y había una charla de una británica, que era como la directora creativa de la BBC, que llevó como a un escocés al lado y dijo, este que está acá es el mejor locutor del mundo. Y todos quedamos como, ¿ya? ¿Y por qué? Porque sabe de verdad interpretar aquello que todos queremos decir con su voz. Pero él no es solo, hay un director creativo que le tiene que decir qué es lo que quiere. Pero vamos a hacer una prueba, dijo. Le voy a decir cómo va a pronunciar caligrafía, o sea, perdón, tipografías. ¿Cómo dirías esto en Helvética? Y el tipo te decía la frase en Helvética. No. ¿Cómo dirías esto en Arial? Y te la decía en Arial. Y todos estábamos así para adentro con este escocés que estaba callado con un micrófono y iba haciendo una dirección creativa de la voz que en el fondo lo han hecho algunas, quizás sin entenderlo, lo han hecho, por ejemplo, con el perro Lipigas. Por ejemplo, esas cosas Ese funcionan de está- esa manera. ¿Pero cómo está Soluciona. escrito? A Está mí- escrito a mano. A mí me intriga mucho cómo se lee la Comic Sans. Me encantaría saber si la podré repetir. No Es sé que si yo te no sé, acordáis. es que yo no No era tenía el el locutor. talento, no tenía el don. No tengo el Yo don. te digo, Pero- yo te digo cómo suena la Comic Sans. Árdale. No, es como, gracias por compartirlo. Siempre serás mi amiga. No, yo creo que es como Por ejemplo, te devolveremos por el ejemplo. llamado. Te devolveremos el llamado. ¡Bendiciones! No, No, pero, no nos pero llames, te llamamos. la charla no terminó ahí, porque estábamos todos aplaudiendo al escocés que estaba callado solamente con su micrófono y dijo, pero bueno, vamos al pantón. ¿Cómo dirías esto en amarillo 34? ¿Y cómo lo dirías en No. azul? No. Y ahí fue como, esto es el arte del arte, esta es la artesanía del sonido, po. El tipo Ay, yo quiero ponía hacer su, esa weá. puta, es muy lindo, es demasiado lindo. Y después ¿Dónde pasaron, está esa persona? ¿Dónde? Podría- ¿Dónde? Igual podría Esta- ser un juego, podría ser un juego mesa. Podría ser un juego mesa. Que vais sacando Sí. ya, tírate, Sí. tírate. Sí. Chao, Pictionary. Bienvenido Sí. a Auditionary. Auditionary, listo, estamos. Vendámoslo, Listo. Fran. Llama Listo. al tiro. Llama al No es tiro. Aló. malo, precio. no es Hasbro. malo. Yo hago No la es frase malo. radio. Listo, estamos. Es- Sacamos campaña, cabrón. Listo. No, sacamos la Cerremos licencia de acá, cerremos campaña. acá. Ya, negocio, nos retiramos. Nos retiramos todos los que estamos acá. Estamos No ricos. suban este podcast hasta que hayamos Sí. inscrito. Sí, oye, yo llego hasta acá. Sí. Sí, bueno, Sí. eso quería contarles que en el fondo tiene que ver con esa sensibilidad, nomás que esta mujer decía, hay que saber cómo se dicen las cosas. ¿Quién es el tono ideal? Es como hacer el casting, ¿es Joaquín Phoenix o es Natalie Portman? Es no sé qué. Y ahí uno entendió que en una época de radio, yo soy más viejo que todos ustedes, efectivamente había artesanía con los locutores. Uno estaba sentado al lado del locutor. Tenía ritmos la locución. Había que espaciarla a veces. Y eso se ha perdido, pero está volviendo con el auge del podcast. Eso es verdad. Bueno, sabéis que Bueno, en algún eso, momento, gracias. en algún momento tiene que ver también con que, tomando lo que dice Javier y volviendo al ejemplo de lo que pasó en la radio en los 90, ¿no? Antes la radio era toda de locutores y había que saber modular y había que saber pronunciar y en el fondo como esta idea inconcebible de que cualquier persona pudiese hablar en la radio era como que no existía esa posibilidad. Sobre todo además por las palabras que se usaban, era todo muy cuidado, eran épocas donde ni siquiera se tuteaba, ¿no? Claro. Y hoy día a lo mejor tiene que ver con que, bueno, y volviendo a la publicidad era así. En general los que hacían la frase eran puros locutores y como que no existía la situación, así como las dos amigas en el mall representando porque eran puros locutores lo que decían. Entonces al final esa yo creo que ha sido una de las grandes revoluciones que al final ha permitido que el oficio del escritor de frases de radio cambió. No es el mismo que era antes. O sea, si yo estuviese como a cargo de una industria de audio, lo primero que tendría sería redactores que saben cómo se dicen las cosas. No solamente cómo se escriben. Si tuviera como una Vamos a industria. interpretar. Que en el fondo, volver a escribir, pero cuando uno escribe sabe cómo se va a decir. ¿Lo vas a Oye, decir como Neruda o como, no sé?
Oye, ¿sabéis que estoy anotando lo que estáis diciendo, Jai? Porque en verdad encuentro que me Mira, está sirviendo a mí este podcast. Yo voy a tomar nota, ¿cachai? espérate, La cagó. la Sí, yo leyenda del año, estoy. la leyenda del año 93 con la Rock and Pop, que fue una radio que marcó 60 puntos de rating o sea, fue una revolución. Hoy día la radio que más tiene, creo negro, corrígeme, tiene 9, algo así. Algo así. Bueno, había un tipo que se llamaba Marcelo Zúñiga que dijo, oye, ¿por qué no ponemos al Lolo? ¿Cuál es el Lolo? El que habla acá en el estudio, que se encarga de los cables. Y que diga qué. No podemos decir un locutor que diga, es la tuya. Llámate al Lolo. Po. Y el Lolo dijo, es la tuya. Y era el Rumpi. El Lolo. El Lolo del El otro. Lolo. El Lolo. Es la tuya. Llámate, al Lolito. Oye, Rumpi, Eso. te quería hacer una pregunta, Rumpi. Esa es otra historia, pero bueno. Dale, por favor, quiero escucharlo. No, yo no puedo tomarme el podcast. Ustedes son los invitados. No, porque la Ingrid haga la pregunta, del Rumpi. Te vamos a ¿Cuál ponerte sería? un tema. Vamos a ponerte un tema. Mira. Ya, dale, pues Ingrid, este suspenso necesitamos. No, ¿qué? Yo no estoy Sí. concentrada. Yo no me hago cargo de lo que digo. No, yo estaba anotando lo que decía Javier, que está súper bueno. Te juro que he anotado todo, como redactores que no solo escriban, sino que sepan decirlo. Oh, te pasaste. Esa weá la voy a marcar, la voy a pegar acá en mi pieza ahora, en la ventana. Ya te mando mi cuenta. Sí. No, pero no, ¿cachai? Que caí al tiro en esa weá. Crecí neoliberal. No, hazte cargo, vos, Javier. Oye, poniéndole un poco de seriedad a esto, A y ver, volviendo al tema de saber decirlo, sabéis que es súper interesante el punto en todo caso, Ingrid, porque muchas veces terminan siendo los creadores de la frase los mismos que las graban, ¿o no? ¿Le ha tocado a todos los que están acá alguna vez salir en alguna frase, o no? Muchas. Sí, es la cagada porque yo soy de esas personas, absolutamente, y partió así, como, ya, tenéis que decir esto, de esta forma, y, no es así, mira, de esta forma, no es así, espérate, de esta forma, ¿sabes qué? Ya, está súper bien, chao, que estés súper bien. Oye, ¿lo puedo grabar yo? Y ahí partía todo partió así, en mi experiencia personal, que no tiene por qué ser la de los que están acá los invitados. No, pero siempre es así, siempre es porque uno se espera y quiere llegar y sabe que no, que de repente no está llegando con el casting que hizo, ¿cachai? Pero también por otro lado están los que, y volviendo al perro Liviá, los personajes que te hacen una voz y te hacen un personaje, ¿cachai? Nosotros cuando buscábamos el perro Liviá era buscar un quilto, ya un flight, buena onda, pero lo que logró el Edu con ese personaje es algo que tiene una trascendencia porque va más allá de todo, un reconocible, un personaje rico que de repente uno no va a llegar, pero sí, siempre cuando uno trata de buscar cómo es la mejor radio, puta, quiere hacerla uno, porque la tiene en la cabeza, está acá. Tú la entendí, ¿cachai? Y ahí es lo que dice Javier, de saber decir las cosas, ¿cachai? Lo mismo que escribiste. yo como disidente de un poco de este panel, a mí me pasa todo lo contrario, porque yo no me alcancé a graduar de mi programa fonodiológico, entonces hablo muy mal. Por lo tanto, yo admiro extremadamente a los locutores cuando iba a grabar las frases de radio, porque a mí me costaba mucho explicar lo que yo quería que cómo, cómo se escuchara, porque me costaba mucho expresarme. De hecho, bajo la teoría de Javier, Ingrid no me hubiera contratado, porque básicamente me cuesta mucho hablar. No entiendo cómo ahora tengo un podcast, por ejemplo. Pero creo que soy redactora porque básicamente sé escribir y tratar de hablar lo menos posible, pero irónicamente hablo bastante. Entonces, en ese sentido, admiro increíblemente la capacidad que tienen los locutores, porque no soy capaz de hacerlo yo. Esa es la verdad. Pero tienes un timbre que probablemente interpreta al personaje o a ti en el mismo podcast. Que tú no te das ni Claro, cuenta, pero tienes un de yo timbre misma. de ti misma. Exacto. Claro. Y eso ya es un timbre. Eso ya Claro. es una característica del sonido. Exacto. El tema es que cuando hay que interpretar a otras personas que tienen que, por ejemplo, limitar, a ella cuesta mucho más si no tenía el talento, a lo mejor el oído de poder escuchar y poder identificar esas cosas. Oye, Fran, ya que consideráis que habláis mal, ¿de dónde sale la idea de hacer un podcast? ¿Cómo? ¿De dónde viene eso? Lo que pasa es que hace mucho tiempo yo tengo un Instagram donde
hago cosas y por razones que uno desconoce, a la gente le gustan las cosas que uno dice o hace naturalmente porque, no sé, se genera como una relación en las redes sociales que es bastante difícil de explicar. Porque hay gente que nunca te ha visto en la vida y te conoce por stories o cosas así y se genera como un lazo como de amistad o de cariño. Y a partir de eso me llamaron de una productora de podcast, de Mantra, y querían hacer un podcast pensando en uno de los contenidos que yo generaba en el Instagram que tenía que ver con el zoísmo, que es, si a lo mejor no lo conocen, ¿a qué se refiere? Es como el zoísmo es una religión que tiene que ver con cuando a ti da lo mismo la edad que tengas, tú eres una señora en el interior. Y el SOA parte de una abreviación del señora, como SOA Bachelet, etc. Y tiene que ver con que da lo mismo la edad que tengas y podéis tener 15, 25, 35, pero te gustan las cosas de la casa, te gusta acostarte temprano, tenéis toda esa personalidad de hacer quequitos, las recetas, los datos, venir como una especie de centro madre, independiente que por fuera yo me veo muy joven y lozana, como lo pueden ver acá en el podcast. Entonces, a partir de eso, ese contenido es divertido, porque obviamente también lleváis algo que generalmente estaba más asociado como a la señora antigua, lo lleváis como a la gente más joven, y por eso que tiene que ver con el podcast de la adultez joven. Y hay mucha gente que adhiere a esta religión, es sorprendente. O sea, hay protozoas, niñas de 15 años que ya, digamos que ya reconocen esto. Protozoa, sí. Es están partiendo recién niñas universitarias que tú pensás que van a estar ahí perreando hasta abajo y no, están haciendo quequito en su casa, están lavando la loza, súper interesante. Entonces se genera una comunidad interesante y bueno, y la partí haciendo con mi hermana, nos invitaron a hacerlo con mi hermana. Mi hermana es joven, realmente, ella tiene 25, yo tengo 32 y ya llevamos 35 capítulos, así que ha sido muy interesante. ¿Dijiste que sí al tiro? Al toque. Tengo una cultura muy de decir que todo que sí. No todo, muchas cosas. No, ya lo dijiste. Yo estoy anotando. No quiero que se aprovechen de lo que acabo de decir, pero yo creo que en el tema de los proyectos a mí me da mucho miedo porque, como les decía, a mí me da mucha vergüenza mi voz porque no la encuentro una voz agradable. Entonces decía, ¿cómo voy a hacer un podcast yo, cachai? Pero sabéis que filo. Pero yo creo, Fran, construyendo sobre lo tuyo, que no hay nadie que no le dé vergüenza a su voz. Basta con escucharse en los audios de WhatsApp y como que todo el mundo como que se asusta de sí mismo. Es cuático. Esa no es tu voz. Tu voz nunca va a ser como la del WhatsApp, ni como la del podcast. Tu voz es otra voz. Ni siquiera es la que uno escucha. Yo creo que Fernando Solís debe estar muy contento con su voz, pero yo también. Fuente corriente también. Sí. Yo diría que Fernando Solís es como un negrita, un bold. Una voz así. Una voz. Sí, súper bold. Totalmente. ¿Viste? Totalmente bold. ¿Viste que se puede dirigir? Yo quedé para adentro cuando escuché esa charla. Dirigir con imágenes, con colores, y porque es audio, es muy loco. Es tremendamente loco. Pero ya estaba una garganta prodigiosa al servicio de tu idea con el color, en radio. No, está maravilloso. Maravilloso. Me lo llevo. En el conmigo. corazón. Me lo llevo conmigo. Recién hace un rato estábamos hablando del perro de Lipigás, por ejemplo. Yo supongo que el perro de Lipigás fue parte de un proceso en donde al final tú no termináis pensando en cómo se escucha el perro de Lipigás en radio específicamente, pues, sino que cómo es el perro de Lipigás, pero al final caemos igual en el sonido, ¿no? Nico, por ejemplo, ¿te ha pasado que alguna vez un comercial tuyo haya sido más reconocible por el audio que generó que por la idea del guión que se veía en la tele y al final la gente te lo recuerde por otra cosa? Sí, pasa. Tengo una historia penosa y tengo como historias lindas. Cuento la penosa que es más divertida. Sí, la penosa. Ya, la penosa que es más divertida. No sé, hace tiempo, esto es Thompson, calla. Yo le digo Thompson todavía. Porque soy Thompson de ese año. Oye, y no, estaba ahí y ya, pues, no, helado nuevo, ¿cachai? Fuimos a Sabori, weón, nos llevaron a la fábrica, weón. Oye, cacha, se llama Chúpate el dedo el helado. ¿Cachai? Y puta, iba a tener un hoyito el palito y le metía el dedo y la weá, ¿cachai? Y los niños van a andar con el chúpate el dedo, chúpanse el dedo, ya, la raja, weón. Bueno, buena idea. Ya, vamos a pensar. Y fuimos a pensar
Y puta, sacamos una campaña muy básica que era como un karaoke. Dijimos, ya, llegamos a una canción para que los cabros ahí como que se entusiasmen. Y ya le ponemos un banjo, estos como redneck de Box Bunny que se tiraban las barbas así como una granja. Y te hacemos una canción con karaoke. Ya, y la canción después era como, chúpate el dedo, levantas el dedo, ponte el helado, luego lo chupas, ya lo has probado. Y era chúpate el dedo. Y era toda una tontería ahí como bien divertida. Y Excelente. llegamos presentados, listo, y está la raja, esta weá es distinta. Esto es el año de la cocoa. Y vamos, estamos ahí y de repente dicen, ¿sabes qué? Puta, nos encanta la idea, la weá del karaoke es genial. Genial karaoke, que vaya con el helado saltando de todo, pero H. Bahía, compadre. ¿Cómo H. Bahía? ¿Cómo H. Bahía? H. Bahía, weón. Puta, H. Bahía. No, H. Bahía. Bueno, cuento corto, la weá terminó en chúpate el dedo. Unos pendejos bailando en un escenario en un Me acuerdo. en un set blanco, ¿Cómo weón, olvidarlo? horrible, ¿Cómo así, weón, olvidarlo? así como nosotros así llorando en la esquina, de lo mismo, chúpate el dedo, levantas un dedo y ponte el helado. Y la verdad es que el problema que tuvo, que todo salió puta, mucho mejor el de nosotros, que teníamos nosotros, pero la primera cuestión es que el comercial duró una semana al aire. Tuvieron que sacarlo porque se acabaron los helados, ¿cachai? Porque no habían helado, y entraban los pendejos, tú ibas a comprar, y entraban los pendejos al almacén cantando chúpate el dedo, po. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué hacís contra eso? ¿Cómo decís que fue un hit, ¿cachai? Y fue una Eso cuestión que se fue de intervenir las el manos. lenguaje. Claro. Intervenir el lenguaje. Sí. Arriba el audio, bien. Arriba el audio. Arriba el audio y Sí. la palabra. Yo creativamente quería el de los rednecks, ¿cachai? Pero no sé si hubiera tenido el resultado que tuvo ahí ese H. Bahía que la rompió. Y la rompió. Y la rompió porque el helado se agotaba y tiraban el comercial y se agotaba. Era un Oye, pero a propósito de tu historia, Nicolás, ¿no será que los publicistas, que somos los que tenemos que llegar a la gran masa de gente, nos gustan las cosas que no le gusta a la masa de gente? Puede ser, pues, bueno, sí, pero de todas maneras. Yo creo que hay algo ahí que de repente uno se mira mucho el ombligo, porque cuando estáis creando, puta, son hijos, ¿cachai? Yo también trato, no trato, pero me pasa mucho que trato de, como en mi vida diaria, sacar cosas, estar mirando y decir, esa weá es un comercial, pues, ¿cachai? Entonces, o es una frase de radio, lo que te tiraste. Entonces, esa cuestión te estáis robando cosas, ¿cachai? De repente estás en tu burbuja, pues, y en verdad eso no pasa en todo el mundo, en todo Chile, el país. ¿Que se roban cosas? También hay que no, se roban cosas acá. ¿Me estás diciendo que en este país se roban? ¿Qué? Oye, No, yo quiero complementar una cosa que dijo la Fran Martínez, porque yo a la Fran la conocía antes de conocerla, o sea, la conocía por lo que escribía, porque habían algunas amigas que me decían, oye, hay una amiga que escribe, que vive en Australia, creo que vive, no sé dónde vive. Nueva Zelanda. Eso ahí. Y que escribe la raja y la cuestión. Y un día me puse a leer y había escrito acerca de los calzones, de los distintos tipos de calzones y un montón de sabiduría acerca de eso. Y en verdad era entretenida para contar las cosas. Entonces yo creo que tú, Fran, tenés el gran talento y la habilidad de ir relatando cosas muy entretenidamente como si fueras conversando y siempre lo que hagáis te sale así. Entonces, nada, pues yo creo que más allá de que la fonoaudióloga y toda la guay que dijiste, yo creo que tú tenías esa cosa como que te fluye nomás, que la tenís puesta. Claro. El Yo relato. creo que eso es como, claro, lo que decía Javier también antes, de que en la radio, claro, todos los locutores siempre tenían este tono, como que tú sentías que no podías ser parte si es que no tenías este tono. Y yo creo que también como lo que ha pasado en los podcasts es que al final todas las personas que están generando contenido a través de, por ejemplo, plataformas digitales como Instagram, YouTube, etcétera, ahora están migrando al podcast también, porque se genera una relación súper estrecha, como realmente se genera comunidad a través de el audio, como por lo que tú decís, como de al final estáis conversando, y a nosotros, por ejemplo, muchos de los mensajes que nos llegan del Casisoas es de, cuando las escucho, siento que estoy hablando con una amiga, siento que son amigas que me están contando cosas y que yo voy escuchando eso mientras estoy haciendo otras cosas, mientras estoy lavando la loza, mientras estoy planchando, mientras estoy trabajando, y las pongo para acompañarme. Y eso me acuerdo mucho como Pablito Aguilera, que las señoras ponían a Pablito como para que la acompañaran en sus labores caseras. Ahora el podcast, el que te acompaña en las labores caseras, sobre todo entendiendo que ahora estamos viviendo en pandemia donde tenéis mucho menos tiempo para juntarte con tus amigos. Claro, pero igual tiene un valor mucho más grande, siento, porque en verdad el podcast es lo que tú realmente quieres escuchar.
el otro te acompaña, ¿cachai? Y de repente te toca escuchar cosas que de repente no hubieras querido buscarlas, pero el podcast de verdad como que es tu elección, súper personal. Oye, esto es lo que yo quiero escuchar, voy a ponerlo. Pero Y muy libre. ¿te imagináis la Fran en verdad quisiera tener a Pablito Aguilera a su lado para conversar con él? Ahí sería por qué? ultra Sería soa. maravilloso. Ultra soa. Ayúdeme a hacer ese match, por favor. Yo te ayudo. Hermoso. Sí. Pero Pero ojo que Pablo Aguilera hizo un poco lo mismo, pero no on demand como es el podcast hoy. Claro. Porque en el fondo uno hoy día escucha estas cosas donde, cuando y como quiere. Puede ser en el water o paseando el perro, pero finalmente Pablo Aguilera lo que hizo sí fue una comunidad. Y esa comunidad es muy nítida. Somos las mujeres que trabajábamos duro durante la mañana y Pablito nos acompaña. ¿Cachai? Que es como el viejo mundo, el siglo XX. Pero el poder de Pablo Aguilera con respecto a esa comunidad es como el Obama. Obama de la... Dios. Dios. De hecho, nosotros, por ejemplo, a las casisoas que nos siguen, nosotros siempre la hablamos como la comunidad casisoas porque se genera ese vínculo que donde nosotros, por ejemplo, hacemos cualquier pregunta a través de cualquier formato y te llegan 500 preguntas. O sea, a veces me pasa que yo comento algo en el podcast que, por ejemplo, hoy no sé qué comprar de regalo y me llegan a mí mandándome todas las ideas que se le ocurrió porque escucharon algo. O sea, se genera como una comunidad, o sea, extrañísimo, o sea, a la hora que digo que tengo, no sé, como una infección en las patas, como que tengo muchos míos que me van a mandar, ¿cachai? Como que realmente se genera una relación muy estrecha y por lo tanto, por ejemplo, cuando ya vamos analizando también las métricas y todo, el engagement es súper alto, como porque obviamente es una comunidad que te quiere escuchar a ti y cree las cosas que tú habláis, como lo que está diciendo también el Nico, como realmente te escuchan porque quieren escucharte y por eso también se genera este efecto como más nicho, más comunidad que a veces se pierde cuando en la masividad de, por ejemplo, otro tipo de formatos publicitarios. Tal cual. Bueno, eso tiene que ver con un proceso que los podcasts sí pueden tener, bueno, o las radios o las marcas, que tiene que ver con la nitidez de la marca o de lo que estás hablando. Porque si no te complicáis, en el fondo complicas a la gente de qué van a hablar hoy día. O sea, la comunidad de las SOAS me parece perfecta porque se entiende de inmediato. A mí me tocó estar en la partida de una radio que se llama FM2, la radio de los dos. Y era una radio que partió en el 99 y era una radio que tenía como sentido de comunidad. Era la primera radio dirigida a una pareja. Y todo el mundo nos decía, eso no va a funcionar porque, primero, los hombres no escuchan música romántica y segundo, la música anglo con la música latina no se mezcla. Y al final, por la sabiduría del director ejecutivo, ¿no? del equipo que estábamos ahí, se hizo y fue así explosivo, pero era una radio hecha para el amor. ¿Entendés? Entonces, conceptualmente era una radio, tú sabías que había amor ahí, es como la futuro es rock. Entonces, que el mundo SOA esté súper nítido hace que llegue más gente, porque no hay que explicarlo, que es distinto a la publicidad o al sonido, que es un impacto más por frecuencia, que es otro relato, igual de divertido en términos de lo que uno puede, de alguna manera, intervenir el lenguaje de una comunidad completa. ¿Se acuerdan de esa cosa machista antes 8M que era "y con tu hermana"? Sí. Era Porta, pero fue un éxito absoluto hace 20 años, creo, algo así. No, ni tanto. No, yo creo que 10 años, con suerte. Sí, yo también creo que 10. No, ¿Sí? 20 años por lo menos. Por lo menos. Imposible. Por lo menos, sí. 10. Pero sí, eso es del equipo Monsalve, no tiene 50 años. No, pues eso es del Kiko Carcavilla, ¿no? Como Carcavilla con escudo y el Es Perry. del Rafa Sait. Bueno, ahora mismo no me acuerdo bien. Dale, ¿De quién es? sí. Pero tiene bastante. Y sé lo impresionante de eso que sigue saliendo en los testeos. ¿Qué publicidad se recuerda a usted? Y sale y con tu hermana. Lo siguen diciendo hasta el día de hoy. La gente en los focus. Hoy día, Yo me acuerdo del con tu hermana ese. Y pasó hace 20 años. Bueno, 15, no sabemos. Sí. No sabemos. No, ya dejémoslo en 15. 15. Pero es harto, No. ¿cachai? Y sigue apareciendo. Sí. No, con tu hermana 10. Pero, ¿qué es lo impactante de eso, vos, Nico? Porque al final la recordación que logró, de eso estaba hablando, ¿cachai? De una frase que adquirió la gente, la hizo propia y traspasó mucho más allá del producto de una publicidad. Ya, pero Esa es la gracia. Esa es la gran gracia. Sí.
Pero yo creo que, ¿por qué la recordó? ¿Por qué el chileno recordó y con tu hermana? Porque se salía de libreto, po, ¿cachai? Eso era todo. Era distinto, no era una frase común. ¿Cachaste lo que salió en la tele? Era, ¿cacha? No, hoy día es políticamente, absolutamente No, políticamente claro, si hablamos de la frase incorrecto. como de En tal, sí, no. claro, No, no. pero lo que había era un buen relato a la hora de ponerlo sobre sabía que venía un remate. En el fondo era como, tú le dabas una herramienta de juego a la gente para que, oye, ¿por qué no hacemos no sé qué? Y con tu hermana, entonces era como todo el rato entraba en el lenguaje nuevamente. ¿Cachai? O sea, más allá del juicio de género y todo el rollo. Es como, ahí hay un juego también que el sonido y el audio tienen harto que ver, porque en el fondo, o sea, desglosemos al Rumpi, cómo él intervino como Condorito el lenguaje de Chile. Eso es muy loco, porque en el fondo él con puros eufemismos habló de sexo. No, nunca lo dijo frontalmente. Y sin embargo, todos hablamos del grado 3, el grado 4, el no sé qué. Y Después me contáis cuál es el grado 4 porque eso no lo desconocía. Había llegado hasta el grado 3 nomás. Lo que pasa es que esta es una actualización que no me llegó a mí del Chrome. Estamos en horario de niños. Ah, ya, perdón. Sí. Ya. Para otro. Sí, pero junto con lo que estáis diciendo también creo que es interesante el tema de la repetición, que también es algo que, por ejemplo, pasa mucho en lo de tu hermana, que al final lo decís 6 veces, entonces ya como que o lo mismo, por ejemplo, no sé, también se escucha el comercial de Probando también de jugo, que también me acuerdo que tenía mucho con el audio y todo, como también jugando mucho el doble sentido, y el Rumpi, que también, por ejemplo, incluso nosotras en el podcast siempre partimos de la misma forma, que es como de alguna forma que también son como las cortinas de los programas y todo, que tú sentís que cuando escucháis ese sonido, entraste en ese mood, que es como que te abraza cuando ya escucháis, por ejemplo, el mismo saludo inicial, o la misma intro, o la misma frase, o sea, creo que también el tema de la repetición es muy importante en el tema del audio. O sea, había una teleserie muy antigua que se llamaba La Fiera, donde la canción de amor todavía es la canción de amor, por repetición, porque la ponían todos los días. Estamos hablando de... Obvio, es la canción, es matrimonio, en chistes, en todo, ya está dentro a lo que podríamos llamar lenguaje. ¿Cachai? O sea, está dentro de eso. Sí, nosotros también nos pasó mucho cuando hicimos Amateur, ahora que estando en escudo más grabado, el Amateur, la repetición que hice la Fran, y ahí agarráis también como en una canción conocida, famosa, ¿cachai? Ahí también se mezcla con eso que es bastante relevante, ¿cachai? Y esa repetición, donde hay también una talla, se refresca, también genera esa conexión con la gente, que sale de la publicidad, ¿cachai? La gente lo hace propio, eso. Cuando se pasa eso es súper lindo. Es Súper lindo precioso. estar en un lugar aparte y escuchar que en la mesa ya te están gritando a materia a un weón, ¿cachai? Como, ¿cachai? Pasó, Sí. ¿cachai? Pasó. Eso que genera el audio es bastante power. Es super power. Igual, a mí me tocó, me tocó con la Radio Futuro cuando hicimos la campaña de Te está faltando rock. Y en el Liguria había gente que se le decía, ya, pues guatón, quédate, te está faltando rock. Y uno decía, lo logramos. Listo. Entramos. Eso es un logro. Sí. Eso quería decir. Igual, yo creo que en el tu hermana, por eso te preguntaba tanto, Nico, creo que hay una cuestión que es más profunda, que, o sea, estoy como tirándolo arriba de la mesa, no es que lo haya comprobado, nada, estoy como pensando nomás en vuelta. Que yo creo que es como, ¿por qué todos lo recordamos? Porque al final las cosas son memorables por un montón de motivos, pues las cosas pueden ser memorables desde la más básica repetición hasta que te dijeron una frase que a uno le hizo demasiado sentido, quizás la nota, como yo que anoto toda la frase que me hace sentido, o de repente una cosa puede ser como porque está muy metido en la cultura o porque quizás existe y nadie la dice, y al final alguien la dice y todos nos vemos ahí y eso es memorable. Y uno cree que es otro el que dice, ay, tu hermana, y es lo que uno, es uno, y es lo que uno siente, y es lo que uno diría, si es que lo pudiera decir, porque mucha gente no lo dice. Entonces yo creo que son como, en la amateur también, como son como cosas de la idiosincrasia, así como bien bulinesca. Yo creo que los chilenos somos bien críticos. Entonces, yo creo que ahí sacas algo como de
que eso también lo hace memorable, ¿cachai? Y De sobre todas- todo también, lo que, perdona, Nico, Dale. es como de la forma que lo decía, que también es la forma que lo queríamos decir, ¿cachai? Claro. No, sí, Sí. no puedo estar más de acuerdo, pero yo siento que es la suma, ¿cachai? O sea, y también porque la repetición no la podéis dejar afuera, ¿cachai? O sea, el que todas las viñetas aparecía la mater, y tu hermana, y tu hermana, y tu hermana, ¿cachai? También tenía esa cuestión, juega un rol, ¿cachai? O sea, creo que al final son muchos los factores cuando una pieza trasciende, ¿cachai? No son rajazos al final, porque tienen muchos factores que van sumando para, ¿cachai? Tiene la repetición, tiene la cuestión que es irreverente, que nunca se ha dicho, es nueva, la forma, es nuestra, es una verdad. Entonces, son todos Sí. esos factores los que terminan, ¿cachai? Generando esa pieza que traspasa. Y sabéis que yo creo que también tiene que ver con que el audio es más fácil de copiar y de repetir. ¿Cachai? Para cualquiera de nosotros, repetir algo que escuchaste es mucho más fácil que actuar algo que viste o que no sé qué. Claro. Entonces, a veces también se nos quedan pegadas cosas porque inexplicablemente nos dan risa. No sé, pienso en Dinamita Show, ¿cachai? Y cuando dicen, no sé, ¿cuándo llegaron los indios, los españoles? Eso, ¿por qué se queda pegado eso? La verdad no tengo idea, ¿cachai? Pero algo tiene que al Que final conecta. uno se acuerda y lo repite y de repente, claro, como dice el Nico, a veces es buscado. Seguramente el jingle del amateur, uno podía suponer que a la gente se le iba a pegar, pero de repente se te pegan cosas inexplicables, porque tú decís, ¿por qué funcionó esto? Y a lo mejor es porque es divertido copiarlo nomás, ¿cachai? Y en la De hecho, imitación, sobre eso, por ejemplo, es muy típico lo que pasa en las tele... Bueno, ahora no tanto porque creo que las teleseries ya no son tan relevantes como eran antes cuando yo era chica, por ejemplo. Pero era típico que había un personaje de teleserie que tenía una forma de hablar distinta, me acuerdo como la DJ Katia también en la Fiera, el chingao, o como este que era súper cagado, que como se me olvidó cómo era... sí. Y también la forma que tenían de hablar o de decir las cosas quedaba, pero yo me acuerdo en el colegio en ese tiempo como todos hablando así, era como... No será mucho de Roche. Claro, no sé, El de o me Roche. acuerdo cuando salió Machos, que estaba el Zabaleta que decía raspa y todos como que, ay, raspa, No, raspa. rapa. Y son como, porque también es algo que todos podemos imitar eso de alguna forma, ¿cachai? A lo mejor no todos sabemos actuar, ¿no? Pero todos podemos decir una frase que más o menos nos va a salir parecida, entonces también es como que eres parte del grupo, eres parte pertenecí al decir eso. ¿No? Y ahí, si nos vamos para atrás, también me acordé del Happening con Ja, que tenía mucho de eso. Bueno. ¿Cachai? Sí. Que el Happening con Ja tú sacás y, bueno, Silverio Silva. Oye, el Chavo Claro. tenía, Sí. no gusta pasar a tomar una tacita de café. Esa weá siempre lo repetía, Sí. todo lo repetía, y todos Yo lo nosotros repetía, ahí. es verdad. ¿Y quién no lloró como el Chavo? Claro. O como Kiko cuando era que me desesperas, ¿cachai? O sea... No, el me Sí. desesperas, weón. Ahí Sí, hay un como código los guanes. central de lo que podéis llegar a intervenir en el lenguaje de un pueblo, básicamente. Tiene mucho que ver con eso. Y tiene mucho que ver con la frecuencia, como decía la Fran también. Y algo que decía Rodrigo que me pareció súper interesante también es que, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos todas estas cosas, ya pensando publicitariamente, tú tenés siempre esperanza que las cosas peguen, funcionen, le vaya bien, y como que obviamente también parte de la pega nuestra es venderla y creer. Entonces para venderla tú tenés que creerte que realmente va a ser bueno y todo, pero realmente nunca sabí qué va a enganchar y qué no. O sea, hay muchas campañas que uno se nota que ellos tratan, o sea, en la campaña se nota que tratan de ponerte un nombre, un hashtag, una palabra, una repetición, y hay algunas que no pasa nada, y hay otras que nunca te imaginaste, como el tipo del dedo, que, o sea, tú me dijiste eso, y yo, tipo del dedo, o sea, yo en ese tiempo Nico era una niña, y yo estaba con mi helado Tú eres exigiéndole, la que pero... canta ahí a cantar. Claro, lo que pasa es que a mí me iban a comprar centello trululu más, porque esa era la realidad de mi familia, pero quería el chupate el dedo, ¿cachai? Entonces, como que eso también creo que es súper interesante porque no sabí cuál va a ser, qué va a ser lo que va a enganchar. Y ahí es como la magia de las comunicaciones. Sí. Oye, les ha tocado ver últimamente mayor preocupación de los clientes con respecto a las cosas del audio. De repente te preguntan, onda, te dicen, oye, ¿y si hacemos un podcast? ¿O esto está enganchando? ¿Le ha tocado ver que sea más tema en las agencias de lo que era antes? ¿O no tanto todavía? Porque yo veo que los podcasts son terreno fértil para los publicistas. O sea, en el fondo, cualquier cosa que permita construir guiones, ser divertido, ser entretenido.
manejar bien los insights, puede funcionar muy bien en un formato podcast. ¿Les ha tocado ver un poco? Mira, a mí me pasó que por la Fran, que hace el Casi Soas, y por la Tere, que también trabaja haciendo podcast, que es otra creativa, me pasó que descubrí los podcasts. Yo no lo había cachado, quizás en mi estado boomer de la vida, pero yo creo que haberlos descubierto fue como, oh, yo quiero hacer esta weá. Y me puse a hacer uno con la Maribel Maneiro, que es otra creativa también, bacane. Y bueno, nos costó escribir la weá así como, no sé, un mes escribirlo, 20 minutos, que nos quedara bien, como nosotros queríamos, que hablar de una cuestión que le importara al mundo, digamos, y después de eso era en inglés, entonces había que traducirlo, después había que grabarlo. Es caleta de pega, entonces nosotros recién estamos explorando el mundo del podcast, ahora estamos haciendo una campaña para un mall con podcast, y está entretenido, pero en verdad es mucha pega, y lo que le ha pasado a la publicidad, siento yo, es que cada vez tiene más que hacer en formatos más cortitos, como que se van más idos al rendimiento, que formatos más largos, donde uno puede explayarse y puede trabajar una idea y puede profundizar y pegarse una pega de un mes, que es casi escribir un guión largo, pues de 20 minutos, media hora, ¿cachai? Y eso fue una experiencia que pasó a mí, descubriendo cómo hacer un podcast, pero también creo que eh, es lo que tenemos que asumir al enfrentarnos a esta plataforma, yo creo, como publicistas, que es como escuchar 20 minutos, y nosotros venimos de los formatos de 15 segundos, 6 segundos. Ahora el 6 segundos en digital, el bumper, esa weá que te ponen antes de ver el video en YouTube, de 6 segundos que no te lo podéis saltar, ya, es esos formatos, ¿cachai? Entonces, el podcast viene como a revelarse ante todo eso, viene como a ser el libro del audio, ¿cachai? Así como, no, esta weá también hay que hablarla, pero hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Y ojalá la publicidad le dé el tiempo. Por mi lado, yo siento que, bueno, acá en Chile pasa mucho lo del hecho que es como sale algo nuevo y falta que un par de marcas partan y todas quieren hacerlo. Es como sale un meme, todos quieren hacer el meme. Sale TikTok, todos quieren hacer TikTok. Es como una cosa muy de subirse al carro de alguna forma. Entonces, en el tema del podcast, que claro, que es un formato nuevo, que además ha crecido mucho en todo el tema de la pandemia, y también las marcas, por un lado, junto con el tema del performance que mencionó la Ingrid, están tratando de ser más humanas, por otro lado. Entonces los podcasts, los influencers, todo eso, ese tipo de formatos como que le están dando más humanidad a las marcas y permiten hacer contenido un poquito más libre y también de mucho menos presupuesto. O sea, para hacer un podcast prácticamente no necesitáis producción, más allá de hacer el guión o a diferencia de, no sé, para hacer un comercial, ¿cachai? Lo mismo que, por ejemplo, generar contenido con influencers. Los influencers crean el contenido, por lo tanto te ahorraste toda esa plata de producción, que es lo que también cada vez yo siento que se está disminuyendo más en publicidad. La pega producción y se está invirtiendo todo en medio. Entonces, por ejemplo, nosotros en el podcast hemos tenido como varias marcas y la mayoría siempre entra como queremos probar. Queremos probar, queremos ver qué pasa, tenemos un código, queremos saber si la gente lo usa, si no. Pero lo que a muchos les gusta es que podemos estar hablando 5 minutos de su producto. Y eso en general en otros formatos no pasa, pues, ¿cachai? Siempre son. Entonces podía hablar de si estáis hablando de una crema, podía hacer ese sonido que te hace la crema cuando te excede en la piel, que es como algo mucho más profundo que a lo mejor tú lo vayas a conversar con tu amiga, pero no lo podéis tener en una frase porque las frases tienen 30 segundos. Entonces podéis desarrollar el producto o la campaña. Por ejemplo, nosotros tuvimos un momento una campaña, un retail de regalos, no sé, por Navidad, etcétera, y podía estar hablando 20 minutos del regalo de Navidad de esa marca, ¿cachai? Entonces, eso sí siento que es interesante para las marcas, lo que pasa es que todavía no entienden cómo medirlo. Y cuando, entonces, no saben si se mide por el tema de, oye, más gente, porque tampoco los podcasts tienen tantos auditores, lo que pasa es que son auditores muy fieles. Entonces hay que cambiar un poco el foco del disparar a todos, como por ejemplo lo que se hace actualmente, sobre todo en digital, y entender el concepto de como nicho. Pero creo que cada vez más las marcas, sobre todo cuando otras marcas más grandes están invirtiendo, van a subirse como a este carro porque creo que se puede sacar mucho contenido. Es muy interesante lo que se puede hacer. Pasa mucho lo que está diciendo la Fran, que hay un miedo y a que las marcas siempre esperan que alguien se atreva y que si no hay resultado. A mí terminó performance y 6 segundos me tiene gordo, 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 gordo. Creo que las ideas viven donde tienen que vivir y ahí buscan su medio, ¿cachai? Entonces
estar todo que tiene que ser 6 segundos, corto, que la gente no pone atención. Si la gente no pone atención a las weas que le aburre, ¿cachai? Pero si el tema es entretenido, el tema es profundo y el tema yo estoy dispuesto a escucharlo, creo que hay una oportunidad gigante que claramente en este país va a evolucionar cuando empiecen ya las gallos a ver que en otros lados, en Estados Unidos ya el podcast, ya todo el mundo hace, todas las marcas hacen, entonces recién ahí, siempre vamos tarde, weón. Es un problema del chileno, por lo menos en publicidad, que estar viendo los resultados, si los resultados acompañan, ahí me lanzo. Entonces, nos va a costar, pero sí, yo creo que hay que empujarlo, porque en verdad es lo que dice la Fran, la Ingrid, es un tema que se le puede dar mucho contenido, mucha información que las marcas necesitan entregar y que están buscando entregar, y se puede dar de una forma mucho más verdadera y cercana, ¿cachai? O sea, ver a la SOA echándose la crema, de verdad, ¿cachai? Dice, oye, bueno, como que me gustó, ¿cachai? De verdad le gustó, pues no está haciendo una publicidad, que es distinto, ¿cachai? O sea, al final la gente no busca la publicidad, la gente la evita. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que hicimos un capítulo de robot de cocina, así como hablábamos de hoy, de la Thermomix, la Instapot, la no sé cuánto, y justo el capítulo salió como un par de días antes del Cyber, y nos mandaron muchas fotos de SOAs que habían escuchado el capítulo y habíamos acá invitado también a una SOA que sabía mucho de estos artículos de cocina. Yo no cacho nada, yo tengo un hervidor y un tostador y llegué hasta ahí, pero hay SOAs que la máquina de palomitas, la máquina no sé qué, la 123, la multipi, no, así, un mundo de máquinas. Y nosotros en ese momento no teníamos auspicio, nada, sino que solamente estábamos hablando, y para el Cyber nos mandaban fotos, compré la Instapot, que no sé qué, compré la aspiradora robot, como diciendo de lo que nosotros habíamos conversado, y era como, oye, pero mándenos comisión de esto, ¿cómo nos estamos cortando esto? Porque de verdad que, porque estuvimos 15 minutos hablando de la olla, ¿cachai? Entonces como que, claro, te tentáis, y después ya se sentían como, querían compartir contigo, que lo que le habéis comentado, más allá que ninguna de nosotros la tenía, pero lo hablamos, les hizo sentido, ¿cachai? Entonces yo creo que va a un punto un poquito de volver a esto el más 1-1, que es lo que se está tratando de hacer también ahora como de los grupos, de los nichos, etcétera. Entonces, en ese sentido, es súper interesante lo que se logra como esa comunidad, lo que hablábamos. Bueno, desde Sí. el punto de vista del contenido, Javier, que es el lado que a ti te ha tocado más enfrentar, ¿no? Mucho más que la publicidad dura desde el punto de vista del contenido. Incluso en épocas en donde este concepto del branded content no era tan popular ni tan manoseado como hasta ahora, ¿no? Te tocó vivir esa evolución también, pues, de las marcas que al principio pasaban de querer hacer publicidad a las marcas que querían participar en el contenido. Y obviamente el podcast es terreno fértil para todo eso. Sí, estaba viendo que acá en mi casa hay como 6 polillas gigantes. Las odio ya, las odio. Y tengo todo cerrado, pero ¿sabéis qué? Estaba pensando que eso también hace comunidad, porque un podcast exitoso, un podcast exitoso tiene que ver con lo que le sucede a la gente afuera también, como lo que estabas haciendo tú con las SOAS. ¿Cachai? Todo el mundo estaba en paranoia con un podcast que se llamara Paranoia, y que agarrar las paranoias que todos los días existen. Tenéis un tema de conversación increíble, porque había gente que no podía creer que estaba lleno de polillas, y todos los años está lleno de polillas. Pero ahora parece que las vieron por primera vez. Entonces no tenéis que escribirlo, tenéis que conversarlo. Y probablemente poner el sonido de una polilla. Y tenéis un podcast de 10 minutos, que puede durar 10 minutos, y tenéis un contenido increíble que la gracia de este cuento del podcast es que se comparte. Dame algo que valga la pena recomendar. Mira la weá que están hablando estos weones. ¿Sí? Y Wow. creo que hay una maduración hacia allá que tiene que ver con reconocer eso que existe como lugares comunes entre nosotros para tener podcasts realmente exitosos. Que en el fondo a nosotros nos ha ido la raja con emisor podcasting, debo decirlo sin ningún problema. Aún tenemos que empezar a reconocer cuáles son esos lugares comunes que unen, que es lo que los publicistas dicen el insight, aquello que descubres entre uno y otro. Las polillas son uno. Obvio. Las ollas, las máquinas de la cocina, es otro mundo, es un lugar común. Los robots de la cocina. Cada robot puede tener una personalidad, y eso depende de cómo lo contés, va a ser graciosísimo. Y una marca va a querer estar ahí. Creo En mi época eran los Tupper, Francisca. Pero cuando llegó Tupperware a venderlos, pero puerta a puerta. Sí, nos hacían unas reuniones en blanco y negro y ahí nos vendían los Tupper. Cuando los trajo Don Draper. Bueno, Oye, Ingrid Lira,
Francisca Martínez, Nicolás López, Javier Sanfeliu, este podcast se nos ha pasado volando y ya tenemos que entrar en, Como las obviamente, polillas. las palabras al cierre como las polillas. Se nos apolilló el podcast ya. Una polilla. No, yo quiero decir unas palabras al Dale, cierre. por favor. O sea, no sé si son al cierre en verdad, no. Ustedes manejan la cuestión. No, yo quería contar una experiencia personal a propósito que es como que tiene que ver con audio, no tiene que ver ni con podcast ni con frase radio, sí tiene que ver con publicidad. Y me tocó ahí trabajando con la Francisca Martínez en la misma agencia, hacer una campaña que se llamaba La Última Llamada, que es la campaña más linda que me ha tocado participar en mi vida, lejos. Y yo creo que la gracia de esa campaña era que era una campaña de audio. Corría por medios digitales, por mobile, o sea, por el teléfono, todo, ¿cachai? Pero Cuéntala para la gente que no la conoce. mira, Sí, era una campaña para donar órganos. ¿En qué consistía? Nosotros detectamos que el gran problema de las personas era que la mayoría se declaraba ser donante, sin embargo, existía el beneficio de la duda, lo que significa que desde que tú te defines donante en tu carné o lo que sea, hasta que estás en la posibilidad real de ser donante, es decir, tu cuerpo está en estado vegetal, pero tus órganos están en calidad de ser donante, ha pasado un tiempo y puede que tú hayas conversado con tus familiares más directos la posibilidad de que en verdad ya no querís ser donante, entonces ellos deciden por ti. Ese era el gran problema. Y la mayoría de las personas que tienen a su ser querido muriéndose, ni siquiera está muerto porque está en estado vegetal para sacar el órgano, no quieren que se muera. Entonces la mayoría dice que no dona los órganos porque tiene la remota esperanza de que podría sobrevivir. Y aquí en la agencia Raya se nos ocurrió la idea de que fuera esa misma persona, la que está en estado vegetal, la que dejara grabada su voluntad. Cosa que cuando te hace la pregunta, la persona, el coordinador de la donación de órganos, te pregunta, ¿usted va a donar los órganos de su ser querido que está acá? Él dejó una grabación, él o ella dejó una grabación antes de tomar la decisión, manifestando su voluntad. ¿La quiere escuchar? Y en esa grabación, la persona que está en estado vegetal era una grabación que dejaba en vida y que todo esto se almacenaba en un servidor. La grabación no podía durar más de 1 minuto, pero tú te lo grababas a conciencia. Entonces era una cuestión muy loca porque finalmente la persona escuchaba a la persona que estaba a su lado en estado vegetal diciéndole todas las cosas que le quería decir en 1 minuto, y la persona que grababa eso en 1 minuto tenía la posibilidad de volver a comunicarse por última vez de voz con la persona, su ser querido. Si piensa que esto es una cuestión de las personas que son más cercanas las unas con otras, parejas, padres, madres, hijos, ¿cachai? Esos son los vínculos. Entonces, era muy linda esa campaña porque tú cuando te enfrentabas a la grabación, no decías, sí, quiero ser donante. No, pues, si tú sabías que le iba a hablar a tu ser querido, a tu pareja, a tu mamá, a tu hijo, entonces le decías, bueno, lo más importante, yo te amo, sobre todas las cosas, ¿cachai? Todo va a estar bien, como todo lo que le dirías en tu muerte a alguien, y eso era muy, muy, muy emocionante. Y eso es el poder del audio. Y eso salió porque yo me acuerdo, bueno, obviamente era una idea del equipo creativo, pero yo caché que era buena idea porque yo era la directora creativa en ese tiempo, la directora creativa general, porque mi mejor amiga había sufrido la pérdida de sus 2 padres, amiga nuestra, Javier, bien seguido. Primero se le murió la mamá, después el papá, y yo una vez le pregunté, ¿qué es lo que más extrañáis de ellos? Y me dijo, yo lo que más extraño de ellos es su voz. Que me digan, Paulita, ¿dónde está la sal? Cualquier wea, su voz, su voz, su voz. Entonces, o sea, para mí esa es la mejor idea en la que me ha tocado trabajar de audio, porque manifiesta el poder real del audio, ¿cachai? Entonces, yo te juro que encuentro que es la raja hablar de podcast, la raja hablar de radio, pero yo cuando le preguntaba al Nico, que no me hace caso, porque Nico no hace caso, ¿por qué es tan bueno y tu hermana, cachai? ¿O por qué es tan memorable? No sé si es bueno porque también era malo, pero ¿por qué es tan memorable?
Yo creo que porque las voces, si nosotros pudiéramos descifrar el misterio que encierran realmente los audios en nuestros interiores espirituales, emocionales y de vida, es una web tan poderosa que no sabemos, ¿cachai? Sí. Sí. Había una frase que dijo un neurocientífico en el viaje este, que dijo, más allá de la emoción, porque estoy tan de acuerdo con lo que estáis diciendo, yo recordaba mucho esa campaña, que era, tú entras a un bosque y de repente escuchas que se rompe un palito, miras para el lado y recién ves al lobo. O sea, ¿cuál es el sentido por el cual entra primero el estímulo? Es a través del oído, según este neurocientífico. Imagínate lo que debe ser la repetición de haber estado con tu padre toda tu vida. Claro. ¿Cómo que hace impresión en tu oreja? No. ¿Cachai? Y los experimentos que hay ahora, que se han usado casos también de publicidad, y la gente con Alzheimer, que le ponen música, Sí. que cae con los pelos para adentro, Sí, los gallos vuelven a la vida, ¿cachai? Entonces, Sí. claramente hay una cuestión muy, muy, muy power que el audio hace en nosotros. Sí, y tiene que ver también con la invasión de las pantallas, que había todo un rollo también de este mismo personaje, que no recuerdo su nombre, que decía, el oído viene a rescatar al ser humano del estímulo del ojo. Porque a través del oído imaginas, recuerdas. Eso. Eso nomás. Eso Bien, nomás. po. Oye, Eso nomás, pues, chiquillos. Nos vamos con el cuchillo ahí, enterrar el corazón. No, Oye, Gracias, soy Ingrid, ahora no sé cómo me vas a nos dejaste para abajo, no, pero hay que también motivar a innovar, yo creo que también hay que motivar, Zeta y Ingrid, a innovar en la radio, porque en verdad cada día siempre hay algo nuevo que sale, que es maravilloso. El último video que a mí tiene loco, el de los recitales, el que está como los recitales, que se escucha solo el ruido de las zapatillas. Esa weá es una genialidad. No sé si has visto esa weá. No, yo no he visto esa weá. ¿No? Te lo voy a mandar. Manda el link, Búsquenlo. manda el link. mándalo. Es maravilloso, es como imagínate un recital, Michael Jackson moviéndose, bailando y se escucha solamente el ruido de la zapatilla, como... Y todo, Bueno. pero todo está callado, es bueno. Siempre hay algo, siempre va a haber una idea nueva que está buena. Sí. Ya. Aguanta el audio. Po. Aguante Vamos, el que se audio, puede. arriba el audio. Bacán Vamos, el que se audio. puede. Oye, muchas gracias, Ingrid, Fran, Nico, Javier. Estuvo bien entretenida la conversación, se pasó muy rápido en realidad. Y quedó demostradísimo, ¿no? Que el audio es bacán. Vamos, que se Bueno, puede. muchas gracias a todos por participar Chao. en este conversatorio del Podcast Fest Latam 2020. Arriba el audio. Vamos, que se puede. Chao. Sigue disfrutando de la fiesta del audio. Podcast Fest Latam 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran.